Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast Hablemos sin Bata. El día de hoy vamos a hablar un poquito más al respecto de la depresión, aprovechando de que pues es un mes en donde, como hay ciertas fechas alusivas a la depresión, encontramos mucha información en todos lados y sabemos que surgen muchas dudas. En el capítulo de hoy nos acompaña la licenciada Josefina Jiménez. Ella tiene una licenciatura en Educación para la Salud y una maestría en Psicología de la Salud. Entonces, sin duda, todas las aportaciones que vamos a tener el día de hoy y que vamos a comentar van a ser de mucha ayuda y me siento muy honrado de que nos pueda acompañar el día de hoy en este capítulo. Hola, Jos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy contenta por estar aquí contigo compartiendo en este día un tema muy interesante que está pues muy fuerte a nivel mundial. Creo que es un tema de abordaje de actualidad que se ha venido predisponiendo por lo menos durante 5 años atrás. Entonces creo que es un tema que puede abarcar mucha información para nuestro público. Claro, de hecho ahorita me brincó o me acuerdo de una frase que decían que la depresión era la pandemia que ya existía antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, te explico un poquito de cómo es el formato del capítulo. Por lo regular, comenzamos explicando con nuestras propias palabras cuál es nuestro concepto del tema que se va a hablar y de ahí pasamos a contestar las preguntas que nos han hecho llegar todos nuestros escuchas o todos los que nos están acompañando en este momento por el video y también recordarle a alguien de que nos puede poner preguntas ahí en la cajita de comentarios, los vamos viendo y les vamos contestando o si no después alguien de nuestro equipo les ayudará a contestarlas. Entonces, no sé cómo prefieres que comencemos. Yo empiezo yo diciéndote con mis palabras cómo yo le explicaré a alguien la depresión o te gustaría que tú comenzar. Creo que sería pertinente que tú empieces para complementar esta parte, ¿no? Como las dos visiones desde el aspecto médico y desde el aspecto psicológico. Perfecto, mira. La verdad es que creo que de entrada hablar de algo intangible muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, por eso yo le diría a una persona, y aquí modificando un poco la definición del DSM-5 en lo que es el manual de las enfermedades mentales, de cómo lo definen y cómo mezclando yo con mis palabras, yo en esta ocasión me permití escribir un pequeño parrafito y le puse que es una alteración negativa sobre cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. Esto comúnmente se ve asociado con la tristeza y la tristeza la podemos definir como ese dolor anímico que a veces sentimos y la pérdida de interés en actividades consideradas previamente placenteras, o sea, sentirse desmoralizado. Y hablamos ahora sí de que, como te decía, de conceptos tan intangibles que puede aplicar en tantos casos, en tantas variedades y en tantas situaciones que es muy importante abordar cada caso en lo particular, ¿no? No sé si quieras agregarle un poco a esta explicación que ahora sí me la aventé medio del libro, pero no sé tú qué opinas. Sí, me parece algo pertinente el comentario y sobre todo yo creo que es importante señalar que debemos diferenciar lo que es la depresión de un malestar emocional. Muchas ocasiones hay pacientes o personas en forma general que comentan o comentamos de sentirse tristes y lo asocian con tener depresión, pero es importante denotar que el malestar emocional sucede en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier momento que estemos aconteciendo, incluso en el vivir diario, pero la depresión va a tener una frecuencia, una duración y una intensidad específica para que pueda ser determinada. Como bien tú lo decías, es intangible, es algo que no se puede medir, no hay como un estudio laboratorial que te dé el indicador de que tienes depresión, ni siquiera por hacer un estudio de serotonina, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es importante hacer como el comentario, ¿no? El malestar emocional y la depresión son distintos. Entonces, ahí entrando ya al tema de fondo, pues sería como saber que hay subgrupos.
Ujú. Sí, sí, totalmente, ¿no? De que dentro de la categoría de depresión, que es la que nosotros usamos con mayor habitualidad, en términos médicos se refiere en ocasiones al trastorno depresivo mayor. Sin embargo, hay otros tipos de depresión que es bien importante tomarlos en cuenta y totalmente, me encanta que haya resaltado esa parte que a mí se me pasó, que es justo que es este periodo de tristeza, pero por un periodo de tiempo porque todos a lo largo del día pues somos fluctuantes en nuestras emociones, ¿no? Que ya a lo mejor hablamos de un poco de inteligencia emocional, qué tan bien o qué tan mal manejamos nuestras emociones, pero cuando esta emoción de tristeza o desmoralización o desmotivación ya dura por un periodo, que aquí a lo mejor yo me voy a adelantar un poquito, que sería en el caso de un trastorno depresivo mayor a 2 semanas, que no tenemos ganas tampoco de hacer absolutamente nada, ni hacer las cosas que nos provocan placer o nos gustaban hacerlas con anterioridad y mucho menos las que no nos provocaban placer, que son nuestras obligaciones, en ese momento podríamos estar hablando o podríamos estar ante una definición o ante un posible diagnóstico de depresión, ¿no? También tiene que ir acompañado de otros síntomas, sin embargo, esto lo va a hacer un experto o un especialista y creo que, aquí no sé cómo lo veas tú, pero yo no sugeriría que se autodiagnosticaran esta parte, sino que si estás identificando estas situaciones, te acerques con un profesional y que veas qué son los pasos que se tienen que seguir, ¿no? Claro, es indispensable tener esta conciencia, ¿no? De no, como encasillarnos, ya decir, bueno, es que tengo depresión, o tratar de darnos un diagnóstico personal, ¿no? Y solución. Esto pasa mucho en consulta. Yo creo que sí, los subgrupos son muy importantes de clasificar para que entendamos cuál es la diferencia. La depresión mayor es una apariencia progresiva de dificultad para notar emociones. Cuando un paciente llega a psicología, en este caso, y no presenta ninguna emoción, es decir, pues no puedo llorar, no puedo sentirme feliz, o sea, hay como un estado de anestesia, estamos hablando de una depresión mayor y como bien lo mencionas, tiene que tener una duración de más de 2 semanas, que es diario. También otros síntomas que aparecen, por ejemplo, no tener la motivación como mencionabas, no poder focalizar la atención, ansiedad y sobre todo físicamente que recurren mucho a la parte médica, van porque sienten como un nudo en el estómago. Entonces, principalmente van al médico y dicen, es que siento un nudo en el estómago, no tengo apetito, tengo mucho insomnio, o sea, van por cuestiones médicas y ya ellos son quienes derivan, ¿no? A esta parte y eso se puede definir como la depresión mayor, cuando mi estado emocional es como anestesiado. Entonces, es cuando debemos de hacer una intervención. Ya posteriormente me gustaría abordar como el tipo de intervenciones, pero por otro lado, también hay un trastorno de distimia, que es un tipo de depresión también, que es un tipo de depresión prolongado, es decir, que es lo que tú mencionabas, una tristeza recurrente por meses, inexplicable. Yo no sé por qué me siento triste, si tengo un trabajo, si tengo una familia, si tengo una pareja, y a diferencia de la depresión mayor, que es el estado de anestesia de no sentir nada, es una situación donde siento, o sea, por ejemplo, hay un estado de tristeza continua en todo el día, durante muchos días, pero puedo sentir felicidad ciertas horas o mucha tristeza ciertas horas. Entonces, la permanencia de la emoción de tristeza está ahí, pero fluctúa a diferencia de la mayor. Otra cosa que hay es que puedo tener mayor apetito o menor apetito. Eh, Aunque sí hay una capacidad de responder emocionalmente, ¿no? Si veo algo gracioso se me hace chistoso y se me olvidó que estoy triste, pero de repente me llega esa angustia, esa tristeza y no entiendo qué me está pasando y es ahí donde empieza pues también este conflicto y es cuando acuden a consulta, en este caso más psicológica que médica. Otro de los subtipos es el trastorno adaptativo, que también es un tipo de trastorno depresivo, pero va más enfocado a una mala situación o a una mala adaptación a un hecho real.
por ejemplo, que pierda mi trabajo, que mi economía baje, la situación de COVID, ¿no? Que estamos viviendo, o sea, no poder salir, no poder hacer mis actividades, pero para que pueda ser marcado como trastorno adaptativo y no un malestar emocional, la diferencia es que nos paraliza. Es decir, yo perdí mi trabajo y en vez de decir, bueno, voy a seguir adelante, no puedo. No puedo, no me puedo levantar de la cama, no tengo hambre, tengo insomnio. Eh, Sucede mucho ahora con pacientes que han tenido pérdidas por COVID, ¿no? De familiares muy cercanos porque es una muerte inesperada. Y en la cuestión de situaciones vitales de la vida, tenemos como una gama de rubros que cubrir para que nuestra satisfacción emocional exista. Entonces, cuando esto no pasa, sucede esto, ¿no? Que hay un trastorno desadaptativo cuando dicen, bueno, de forma regular cualquier persona podría salir adelante. Es ahí donde tenemos que poner ojo, ¿no? O sea, como pacientes o como usuarios, si tengo un amigo o yo mismo estoy pasando por algo que normalmente tendría que ser sobrellevable, que para ti dices, bueno, pero ¿cómo no puedes superar eso? O relájate, no va a pasar nada. Pero no sucede, entonces ya estamos hablando que hay un problema que aliviar. No sé qué opinas tú desde el aspecto médico, como si te han llegado algún tipo de pacientes de este tipo. Claro, totalmente. O sea, creo que la parte donde tú mencionas de que a veces el motivo de consulta no es necesariamente el que llegan con nosotros porque estoy triste, o, que por resumirlo de alguna forma, que me quedo corto, los motivos son muchas veces las alteraciones en otros aspectos, ¿no? O sea, como tú dices, la alteración en el aspecto alimentario, que puede ser el no quiero comer o como en exceso. O en el tema de sueño también, el no puedo dormir o me la paso dormido todo el día, que a veces son los primeros foquitos que nosotros comenzamos a identificar, y cuando no encontramos una asociación directa con estos síntomas, con un problema, voy a usar la palabra fisiológico, que esto quiere decir que no está asociado con un problema médico identificable, una enfermedad de las clínicas, por decirlo de alguna forma, tenemos que comenzar a sospechar y referir ante profesionales pertinentes el tema de las alteraciones psicológicas, ¿no? Yo creo que con esta información está excelente que podamos tenerla como punto de partida, y no sé qué te parece si comenzamos a abordar las preguntas que nos han hecho llegar los pacientes o los usuarios o los interesados en el tema. ¿Te parece bien? Claro que sí. Perfecto. Mira, tenemos aquí la primera pregunta que, bueno, de alguna forma ya la hemos platicado ahorita, a lo mejor la segunda parte es la que no, que es, ¿qué es la depresión y cómo evoluciona? ¿Te gustaría comenzar? Claro, pues como lo comentábamos, ¿no? O sea, hay una subclasificación, la depresión no es como el estado de tristeza total, sino hay que saber en cuál nos encontramos, pero principalmente es este vacío de no tener un propósito de vivir, Ujú. donde puede ser de una forma de anestesia, pero también puede manifestarse una tristeza prolongada o una tristeza que no se sobrelleva de un suceso, Ujú. ¿no? Ok, sí, totalmente. O sea, la evolución puede ser muy variada, muy particular en cada caso. Habrá personas de que estén en en este escenario de anestesia total, como lo comentas, ¿no? Que no hay interés por nada. Las personas que lo manifiestan aislándose y llorando en silencio por periodos muy prolongados. Incluso hay personas que lo manifiestan con coraje en su día a día, ¿no? Nada más viendo quién se le topa enfrente para ver quién se la va a pagar. Sí, es cierto. Y no es como que podamos identificar un ciclo perpetuo de decir, ah, bueno, es que la etapa es de que primero va a estar muy triste y después va a tener va a estar así como anestesiado y después se va a molestar y después va a haber días en los que está feliz y no, o sea, no es así. Cada escenario es bien particular, es muy único. Sin embargo, cuando estamos identificando esas señales o esos síntomas que no nos hacen sentir a gusto, es momento de acudir, ¿no? Con un especialista. Lo único que sí quisiera comentar que en algunas ocasiones sí podemos identificar algunos ciclos, pero no son, no siempre son evidentes. Y aquí quiero poner un poquito de énfasis porque
también esta información la compartimos con nuestro carrusel de publicaciones, pero es, por ejemplo, el punto en el que una persona se aísla, deja de hacer las cosas que le gustan. Entonces eso le provoca después culpa porque no hizo las cosas que le gustan o dejó de hacer las cosas que le gustan. Y eso de nuevo lo hace que se deprima más o que esté más triste y después de nuevo llega a aislarse y no quiere hacer las cosas que le gustan. Entonces empieza a entrar como este ciclo, que a veces es evidente, a veces lo podemos identificar, más quiero dejar claro que no siempre es así, ¿no? Podemos toparnos con personas 100% funcionales que están en un escenario de distimia y llevan años lidiando con factores depresivos, ¿no? Creo que eso es bien importante subrayarlo, ¿no? Sí, me parece muy pertinente. Creo que es sumamente importante esto que tú dices. No es como, estas son todas las fases y así tú lo vas a vivir y en 6 meses te hay recuperación, que es otro tema muy interesante. Yo creo que los usuarios deben saber y debemos estar actualizados de no tenerle miedo al médico psiquiatra. Muy importante, porque en muchas ocasiones los trastornos depresivos deben ir acompañados de medicación psiquiátrica, aún con el acompañamiento psicológico. No todos aplican. Por ejemplo, el trastorno de depresión mayor es 100% a nivel psiquiátrico, porque estamos hablando de cuestiones químicas que no voy a entrar como en detalles, pero solamente el médico psiquiatra es quien puede prescribir y hacer como esta valoración si necesitara un apoyo psicológico, que por lo general es más químico toda esta situación. En el caso, por ejemplo, del trastorno de distimia, que es esta tristeza prolongada o depresión prolongada sin motivo, sí tiene que ver más con el acompañamiento psicológico, 100%, porque es la modificación de las conductas, la reestructuración cognitiva, y en este caso es un plan de modificación que es cambio de estilo de vida para los pacientes, y que esto no va a suceder con un medicamento que te va a salvar, pero la parte médica psiquiátrica sí se implementa de una forma como de acompañamiento, en el sentido de que nos va a ayudar a que disminuya la cantidad de llanto, de insomnio, o sea, hacer como una regulación del sistema, porque ¿qué pasa? Como lo que mencionabas tú, hay pacientes que están así, o sea, son funcionales, pero tienen como días muy malos o días muy buenos, son muy productivos y a veces no. Entonces, para poder apoyarnos, no solamente la parte conductual, porque muchas veces abandonan el tratamiento. Y en el caso de lo que sería el trastorno adaptativo, sí es más enfocado a lo que sería la psicología, porque es enfrentar el problema y con estrategias, ¿no? Desde la psicoeducación, que es como informar al paciente qué es lo que está pasando con él, cómo va a evolucionar, y también lo que sería el entrenamiento en solución de problemas. Esto pues obviamente es con estrategias psicológicas, la prevención de recaídas, y sobre todo en todas las depresiones es la activación conductual, que es los estados de bienestar. Por ejemplo, si les gusta salir a pasear, esquiar, hacer un deporte, etcétera, es como para volver a rehabilitar tu organismo, ¿no? Pero otra cosa muy importante, Daniel, creo que es saber que el psicólogo clínico es el especialista de la depresión, ¿no? El psicólogo clínico o psicólogo clínico y de la salud, en algunos países se utiliza este término, es quien debe abordar estos temas para la recuperación. Igual el psiquiatra, ¿no? Que es quien acompaña en estos procesos, y invitar a los usuarios o los pacientes a no tener miedo de que si un psicólogo los está invitando a acudir, que no tengan miedo de acudir, no les va a pasar nada, no hay una camisa de fuerza esperándolos ni nada por el estilo, al contrario, mejoran su calidad de vida y pueden recuperar su estado de bienestar, y yo creo que eso es lo más importante, que cualquier persona, sea de forma personal o para ayudar a alguien, debe identificar que quitar este estigma de un médico psiquiatra es igual a que voy a estar internado, ¿no? Es al contrario, para evitar este tipo de problemas, porque como bien lo decías, ¿no? Hay irritabilidad, hay molestia, o sea, a veces llegan los pacientes porque tienen ya pues problemas muy graves con familiares, ¿no? Por la
por la misma situación de la enfermedad que les genera pues un estado de ansiedad y de irritabilidad. Sí, claro, totalmente. Y creo que es bien importante también toda esa parte que comentas, ¿no? De la gama del tratamiento que puede llevar un paciente, ¿no? Independientemente de la etiología puntual de la depresión, ya clasificándola, es la parte del acompañamiento, la parte del psicólogo, la parte de los hábitos, que a mí en lo particular, esa a mí se me hace muy importante, y la parte de la medicación también es muy importante, ¿no? Que no necesariamente son necesarios los tres para dar un tratamiento, sin embargo, se pueden complementar y se complementan de una manera bastante eficiente, en donde, que aquí sí quiero recalcar esta parte, ¿no? De que un paciente que empezamos a fomentar que haga ejercicio, el simple hecho de hacer ejercicio ayuda en la liberación de ciertas hormonas que van a hacer que se sienta mejor, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también por el hecho de que, ok, ya hizo ejercicio, suelo poder sentir como, ok, ya cumplí esta meta el día de hoy, entonces eso también le ayuda a sentirse todavía un poquito mejor. Entonces, todas estas partes de acompañamiento son buenas. La dieta también es importante, la verdad es que la dieta también altera o involucra nuestra liberación o secreción de hormonas, entonces también es bien importante tener o buscar una dieta sana. Y como comentabas, la depresión muchas veces va ligada con alteraciones en ciertas sustancias que de alguna forma nos podemos apoyar con medicamentos para ayudar a la nivelación de estas sustancias en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar pues bastante. Tenemos otra pregunta que aquí dice, ¿por qué se produce la depresión y a quién la afecta? Creo que esto ya lo hemos comentado, a lo mejor no lo hemos recalcado, pero cualquier persona puede presentar depresión. ¿Qué puede desencadenar la depresión? Como tú lo comentabas, entrar en una situación de pérdida o entrar en una situación de duelo, que puede ser perder dinero, perder trabajo, perder a una persona muy cercana a nosotros, terminar una relación, sentimiento de estancamiento, o también puede ser simplemente asociado a cierta predisposición genética. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿a quién afecta la depresión y cómo se diagnostica la depresión? Bueno, creo que de alguna forma ya hemos platicado sobre este punto. Es bien importante saber que la depresión le puede afectar a cualquier persona, no es como que tenga alguna predisposición por algún nivel socioeconómico. Con el sexo se ha encontrado más asociación en el diagnóstico en mujeres, pero ojo, aquí en el diagnóstico, eso no quiere decir que no sea igual entre hombres y mujeres. Y algo también importante aquí recalcar es que muchas veces viene desencadenado por situaciones de duelo o de pérdida, que esto puede ser la pérdida de algún trabajo, la pérdida de algún ser querido, la pérdida ahorita por ejemplo el tema de COVID desencadena o ha desencadenado muchos escenarios depresivos, por un lado por la pérdida de algún ser querido, sin embargo también la pérdida de la cotidianidad y de la rutina ha generado también escenarios depresivos. Entonces yo aquí sería tajante de que a quién afecta, puede afectar a cualquiera, y quién debe de recibir atención, pues cualquiera que se quiera un poquito y que quiera salir de la situación, ¿no? Claro, sí, también hay que tomar en cuenta pues lo que sería la genética, la biología del el paciente, su situación de entorno social, porque muchas veces eso orilla a que si tengo predisposiciones, pues se generen pues, una mayor cantidad de probabilidades de desarrollarla. Y en ocasiones es mayor la frecuencia de tener, no sé, pensamientos suicidas, que ese sería como el acabose de la enfermedad, ¿no? Llegar a ese punto es que no ha habido un tratamiento oportuno, que las personas han dejado un poco de lado la salud, en este caso mental, que también es una invitación para reflexionar que así como una gripa, el COVID o alguna enfermedad crónica nos puede detener, también una enfermedad mental nos puede paralizar nuestra vida, ¿no? Claro. Y la parte de cómo se diagnostica, pues bueno, lo tiene que diagnosticar un profesional de la salud. En este caso puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o algún médico puede tener la sospecha y canalizarlo con alguno de estos especialistas.
y pues ellos ya van a generar distintos criterios para diagnosticarla y en dado caso clasificarla o subclasificarla, ¿no? Como tú comentabas de todos estos tipos que tenemos. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Creo que también ya hemos hablado un poquito de estos, que pueden ser alteraciones, de nuevo, en la En la alimentación, en el conducta. sueño, las pérdidas de hacer cualquier actividad, no sé, a veces estados coléricos o de enojo. No sé si quieras complementarme también aquí un poquito con la falta de concentración, no sé. Sí, así es correcto. O sea, todos esos síntomas y por lo general siempre van a acudir primero al médico, por lo menos al general, para decir pues que tienen la molestia del insomnio o que no reciben bien los alimentos, que tienen ciertas dificultades y es por eso la importancia de identificar que no sea o se correlacione con una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, un cáncer y es por eso que no solamente a través de la psicología se debe abordar la depresión, porque en ocasiones la depresión puede ser también un síntoma de alguna enfermedad y es importante que cuando acudan al psicólogo sea un psicólogo clínico o psicólogo clínico de la salud para que tengan una correcta intervención, ya que ellos también tendrán conocimientos de algún tipo médico, no, tal vez no a profundidad, pero podrán identificar que tiene una relación más hacia un padecimiento, ya que si no se hace de esta forma, pues pueden tener un diagnóstico no apropiado y generar más problemas, ¿no? Claro, totalmente. Y de hecho me faltó ahorita con esto que comentas, de que también la depresión puede ser causa de una enfermedad, pero no directamente porque la enfermedad te vaya a dar depresión, sino porque lo que esa enfermedad va a implicar en tu vida o en tus cambios, ¿no? Que por ejemplo, hay muchas personas que tras un diagnóstico de diabetes entran en un estado depresivo porque está vinculado con una situación de pérdida o de duelo, que es pérdida de duelo de lo que sería en este caso su salud o de sus hábitos habituales, ¿no? Eso es Claro. algo que también es importante aquí comentar que se me había pasado. Y el hecho que tenemos más preguntas. Aquí, bueno, tenemos de nuevo cuáles son las causas de depresión, ya lo comentamos un poquito. ¿Qué puedo hacer si tengo depresión? Bueno, de primera instancia, como decíamos, no hay que suponer que tenemos depresión, no hay que automedicarnos ni tampoco autorrecetarnos diagnósticos, más bien es acudir con el profesional de la salud, sea médico de base o en su preferencia, si hay muchos síntomas que ya hemos mencionado asociados, un médico psiquiatra sería excelente. En el caso de psicología, también puede ser abordado desde este aspecto, pero siempre el psicólogo los va a referir a que se hagan estudios tal vez clínicos, dependiendo de también todo, en psicología todo depende de la frecuencia, depende de los síntomas, etcétera. Entonces, eso de primera instancia, ¿no? Acudir con un profesional. Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que, ya yendo en muy literal, si una persona piensa que puede tener depresión, totalmente, ¿no? Acércate a un profesional de la salud y recibe ayuda, ¿no? Y a lo mejor te ayudaría que te plantes la posibilidad de poder tener depresión y que eso no te limite, que tiene solución, que no es un diagnóstico definitivo, que se puede superar ese escenario, ¿no? Y si ahora, si ya eres una persona que ya tiene un diagnóstico de depresión, ¿qué debes de hacer? Pues no perder tus consultas o no dejar, bueno, en general, no dejar tu tratamiento, el que esto implique, ¿no? El tratamiento que te haya dado el profesional, síguelo, no lo dejes, que es bien importante concluirlo, ¿no? Sí, claro, perdón, hacer como un paréntesis, que el tratamiento no hay como una cantidad de meses determinados, pero en un plan psicológico, por lo menos plan de modificación estructural de conductas, debe ser un periodo de 6 meses y esto si es acompañado de medicación, pues el psiquiatra va a determinar si aunque haya modificaciones importantes y el paciente se sienta rehabilitado, ¿cuánto tiempo más? No como quitar de tajo el medicamento. Eso ya también todo se va a determinar por la evolución de la enfermedad y precisamente, Daniel, como decías, o sea, que no nos limite a pensar de que ya estamos desahuciados. Puede haber recaídas importantes
si nosotros quitamos el tratamiento, si ya no seguimos las pautas, tanto psicológicas como médicas, entonces la importancia, ¿no? La adherencia al tratamiento. Sí, como en cualquier enfermedad, ¿no? Si es una infección y dejas tu tratamiento a medias, te puede regresar la infección más fuerte. O sea, así de simple, ¿no? Tenemos otras preguntas. Bueno, esta se me hace muy evidente. ¿Debo seguir un tratamiento? Sí, sí debes de seguir un tratamiento. Eh, ¿Qué debo saber sobre el tratamiento con antidepresivos? Yo aquí de entrada, que es muy variado, que no todos alteran a los mismos neurotransmisores. Sin embargo, todos deben de ser coordinados y monitoreados por un profesional de la salud. No se automediquen así como con ningún medicamento lo debes de hacer, menos con este tipo de medicamentos, porque van acompañados muchas veces de ciertas recomendaciones o o ciertas advertencias, ¿no? O sea, se asocia también a dejar de lado a veces el consumo de ciertas sustancias, eso es importante, no solo porque pueden alterar tu proceso de desarrollo de una depresión, ¿no? Digo, una persona que cae en la embraguez día con día porque no quiere lidiar con la realidad, eso le está afectando directamente la depresión, pero también puede alterar el funcionamiento de ciertos fármacos, ¿no? Son los dos motivos. Es lo que yo recalcaría aquí para no entrar tanto en Detalles. subclasificaciones de medicamentos, serían las dos recomendaciones generales que yo daría en este punto. No sé si tú quieras comentar algo adicional. No, creo que es muy pertinente, es cierto, o sea, creo que no podemos entrar en detalles de medicaciones porque es muy particular. Igual los tratamientos generalizados de psicología como estrategias, pero cada paciente va a tener un tipo de intervención. Perfecto. Tenemos también, que este también ya lo comentamos. Ah, no, este no lo hemos comentado. ¿Qué consejos resultan útiles al paciente con depresión? Pues sería un consenso de todo lo que hemos platicado, creo yo, ¿no? Creo que lo más importante es no estigmatizarlo, o sea, a nivel familiar o personal. A veces desconocemos los estados emocionales de las personas y cuando los vemos muy irritados o tristes, decimos, ay, pues qué difícil, pero no, posiblemente está teniendo un episodio depresivo. Y sobre todo, aparte de no como estigmatizarlos, creo que lo que no se debe hacer es quitarnos esa idea de decir que le echen ganas, que van a Ujú, estar mejor. ujú, Eso es lo peor que le puedes decir a una persona con depresión porque no sirve de nada. ujú. Entonces, si tú quieres hacer un acompañamiento a una persona depresiva, lo que puedes pues es sugerir, no sé, buscar información, canalización con algún profesional, acompañarlo a la consulta médica, asegurarte de que a lo mejor ya hizo la actividad física o la alimentación. O sea, si tú quieres realmente apoyar a alguna persona con depresión, más que decirle que le eche ganas, es el acompañamiento, hasta a veces en silencio, ¿eh? Con el hecho de que estés ahí Exacto. escuchando o simplemente estando ahí en ese momento que se siente muy solo, muy sola, creo que es mucho beneficio para un paciente de este estilo, que posiblemente ya con una recuperación, pues nunca te lo va a dejar de agradecer, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo creo que también lo resumiría en esos tres pilares, ¿no? No juzgar, intentar generar cierta empatía, el escuchar, y si no sabes qué decía lo que te están diciendo, eso, o sea, escuchar y estar, ¿no? ¿Qué buscar a lo mejor? Intentar motivar a la persona a que regrese a hacer cosas que sabemos que le gustan, ¿no? Eso es a veces lo que desde un punto de vista social de alguien que no tenga la preparación y las herramientas necesarias para ayudar a alguien en su proceso de depresión, podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Si conocemos a alguien y lo más importante, fomentarle o sugerirle el que se atienda, ¿no? El que reciba un tratamiento, ¿no? Entonces, creo que esos son unos muy buenos consejos para alguien que tenga en casa a alguien o que haya identificado a alguien que probablemente tenga depresión, hacer eso, ¿no? Y creo que aquí lo voy a recalcar, pero no es necesario acercarse a esa persona y decirle, oye, creo que tienes depresión, deberías de, no, no, simplemente escucharlo, estar ahí, ver con las cosas que nos comenta y si es algo que le está costando trabajo, sugerirle. O sea, nosotros no somos nadie para llegar a darle un diagnóstico a alguien que nosotros pensamos que podría, no, escuchar y sugerir alguna atención, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Creo que no te puedo ayudar tanto, deberías de acudir con
con alguien que sea experto en estos temas, ¿no? No tiene caso que te sigas sintiendo así, no tienes por qué seguirte sintiendo así, puedes salir de ahí, ¿no? Ujú. Em, este ya la platicamos, esta ya también la comentaste de que, hijo, ¿cuál es la mayor complicación de la depresión? Creo que sí es importante comentarlo, que pueda terminar en el autoinfligirse daño, ¿no? De cualquier manera. Ese es el punto en el que puede llegar la depresión y en sus escalas, ¿no? Que puede ser desde laceraciones hasta la pérdida de la vida, ¿no? Hasta privarse de la vida. Entonces, por eso es importante escuchar y sugerir y que estos son en casos donde la persona muchas veces no recibe un tratamiento o está en situaciones que está luchando mucho con esta situación y es importante no juzgar, saber que está esa posibilidad, sin embargo, estar ahí para esas personas, ¿no? No sé si quieras comentar ahí un poquito sobre las complicaciones o cuál puede ser la peor complicación de alguien con depresión. Pues sí, precisamente llegar a eso, ¿no? Al pensamiento suicida y ejecutar lo que mayormente en las publicaciones, en los artículos de científicos, se reporta un mayor caso de hombres que pierden la vida por la depresión, a diferencia de las mujeres que llevan un tratamiento. Yo creo que también tiene que ver mucho con la parte del género, de la masculinidad, de no poderse permitir hablar de este tipo de problemas, de tengo que ser valiente, tengo que ser fuerte y yo tengo que soportar todo y por dentro están rotos. Y yo creo que es una invitación también a toda la masculinidad a ser más conscientes de que su salud física y mental es igual de valiosa y es igual de importante que ser exitosos. Claro, sí, totalmente. Creo que ese es un punto bastante interesante, ¿no? Que al principio comentábamos, a veces se diagnostica más en mujeres, pero eso no quiere decir que le dé más a mujeres, no tenemos todavía esos datos, ¿no? Porque por otro lado tenemos este dato que contrapesa, ¿no? Que la tasa de suicidio es mayor en hombres, ¿no? Entonces, algo ahí está pasando que está impidiendo que los hombres sean diagnosticados y por consiguiente que reciban el tratamiento oportuno, ¿no? Así es. Tenemos puntos como la depresión se hereda. Pues lo que mencionábamos, hay ocasiones que genéticamente tenemos predisposiciones y sobre todo esto se da por la carga de estrés en el embarazo de la madre y también las circunstancias sociales y del entorno que ella haya vivido, o también del padre, ¿no? Por ejemplo, problemas de alcoholismo, codependencia, o sea, hay ciertas circunstancias que ya pueden predisponer que una persona tenga depresión, por eso hay depresión en infantil. Sí, tiene que ver mucho con el entorno. Siempre, 100% tiene que ver con la construcción social en la que están rodeadas las personas, porque puedes tú tener como esa parte de la predisposición al cáncer, cualquiera la podemos tener, pero si tú tienes cierto estilo de vida, cierto constructo social, cierta economía, etcétera, siendo ambiente de tu misma región, puede ser que nunca lo generes, ¿no? Igual en las situaciones de este tipo, o sea, puede ser que tú tengas esa predisposición, pero no es que estés marcado porque tu mamá padeció depresión y tu papá padeció depresión, a pesar de que hay una gran probabilidad de que tú lo padezcas, no significa que lo puedes desarrollar. Siempre, por eso la prevención, ¿no? Siempre hay como ese signito de alarma para personas que tienen familiares muy cercanos con este tipo de padecimientos, pues estar alerta, ¿no? Pendientes de la salud. Sí, totalmente de acuerdo. No puede existir esa predisposición, mas no es una regla, ¿no? De que como ya se presentó en generaciones arriba, yo a fuerzas lo voy a tener, así como al revés, ¿no? Como nadie lo ha tenido, yo nunca lo voy a tener. Y va muy ligado a estos factores de riesgo que podemos tener presentes o no en nuestro día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Em, por último, tenemos este tema que va relacionado con temas de embarazo. ¿Qué hacer si tengo depresión durante mi embarazo? Que justamente es uno de los tipos de depresión, ¿no? Que es la depresión periparto y la depresión posparto, ¿no? ¿Qué se debe hacer si estás identificando estos síntomas? Te debes de acercar con un profesional de la salud, con un psicólogo, que él va a tomar en cuenta todo el escenario y todas las herramientas. Es algo que pasa, no quitar todos estos sentimientos de culpabilidad, que a veces eso
genera una bola de nieve, ¿no? De que por qué estoy deprimida si tengo esta situación. Es quitar todo eso, entenderlo y asimilar que como una afección que se puede presentar, así como una infección también durante el embarazo se puede presentar y pues no hay más de que tratarlo y llevar el tratamiento adecuado, ¿no? Es correcto, yo creo que sí, el acompañamiento es súper importante porque sobre todo en la depresión postparto hay mucha estigmatización social en las madres de decir es que deberías estar feliz, o sea, tienes un hijo, debes de sentirte plena, debes sentirte bien porque estás triste y muchas veces las mujeres ocultan su depresión y su tristeza y sienten la culpa porque dicen, bueno, es que debería estar muy feliz y no se siente nada feliz, incluso hay rechazo a su hijo, que eso también repercute o hija, repercute en la salud emocional del bebé. Entonces, también quitar ese estigma de que tengo depresión y cómo voy a sentir depresión, es que no puedo pensar en sentir depresión. Claro que sí existe, esto es un proceso químico y hay que tratarlo. Claro, y entender que no es eterno, ¿no? Creo que eso lo hemos dejado a lo largo de toda esta plática, que la depresión tiene un periodo, o sea, se puede controlar, se puede de cierta manera remitir si se lleva un tratamiento adecuado. Entonces, entre antes lo identifiques, antes lo vas a tratar y antes lo vas a superar. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? No tenerle miedo al diagnóstico, porque sin el diagnóstico no se va a poder tener el tratamiento. Pues prácticamente esas ya son todas las preguntas. No sé si quieras añadir algo adicional, algo que te gustaría comentarle a todas las personas que nos están escuchando. Pues creo que para cerrar sería importante como retomar esta parte de que existen estrategias aprendidas a lo largo de nuestra vida, pero también podemos aprender a desaprender y que podemos generar nuevos estilos de vida más saludables y como bien lo decías, la depresión no es eterna, pero sí es prolongada a medida de que no es atendida. Entonces la invitación es esa, ¿no? No dejar de lado la salud emocional por el hecho de pensar que no es importante. Sumamente importante tratarse y cuidarla, ya que pues con este tipo de pandemias se incrementan los casos de depresión y hasta infantil. Entonces necesitamos como tener este momento reflexivo, perdón, para poder tener conciencia del cuidado. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que yo ya no tengo mucho más que agregar. A lo mejor cerraría con una información que no es tan actual, lamentablemente, de que nos habla que en promedio este estudio fue hecho por la UNAM, sin embargo es prepandemia, esto lo quiero aclarar, que comenta que en México se estima que de cada 100 mexicanos, 15 padecen depresión y de todas formas estamos considerando un subdiagnóstico. Esto quiere decir que hay más personas con depresión, sin embargo no se acercan y que estos números son mayores. Y adicional a esto quiero aclarar que después de la pandemia o durante la pandemia que todavía seguimos en este esfuerzo, estas cifras probablemente queden cortas a los números reales. Entonces, estos síntomas de lo que hemos platicado, estas situaciones de las que hemos platicado, es muy probable que más de uno de los que nos estén escuchando se identifiquen de alguna forma o con algún punto de lo que hemos platicado y nada más concluiría diciéndoles, acérquense, no están solos, hay muchas opciones que brindan atención psicológica, muchas son gratuitas y están disponibles, ¿no? Simplemente es cuestión de generar esa pequeña iniciativa, intentar dar ese primer paso, que a veces es el más difícil, ¿no? Dar el primer pasito y acercarse, que no están solos y que hay muchas personas, ya sea dentro de su círculo o incluso fuera de su círculo, que les quieren ayudar. Y pues eso sería todo por el podcast de hoy. Esperamos verlos en el próximo y los invitamos a que se suscriban a nuestras redes para que estén al pendiente de toda la información que tenemos preparada para ustedes. Hasta luego. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.